Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Debates UGC una vez más y hoy pues para hablar ya en estos momentos casi de cierre de este año, para hablar de un tema pues que estuvimos celebrando durante todo el año de diferentes maneras. Bien, ya ahorita nuestros invitados nos van a hablar de cómo se estuvo celebrando el bicentenario, ¿no? Entonces ya 200 años después de este 1819, entonces vamos a comentar acerca de qué fue lo que celebramos. Básicamente nos van a comentar nuestros conferencistas, nuestros panelistas el día de hoy, y nos van a hablar también de, pues, en perspectiva de estos 200 años, qué nos viene o qué viene hacia adelante, qué tenemos que también que reflexionar, qué cosas tenemos que aprender de estos 200 años. En fin, el tema central es bicentenario, ¿qué es lo que se celebra? Y para darle paso a este debate UGC, quiero invitarles a que conozcan a nuestros panelistas del día de hoy. Nos acompañan docentes, profesores de la Universidad La Gran Colombia y también un invitado que tenemos de la Universidad Nacional. Nos acompaña Viviana Bonilla, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Viviana, bienvenida a Debates UGC. Muchas gracias por la invitación y espero entonces estar compartiendo con todos ustedes algunos escenarios del tema del Bicentenario y lo importante que es para nosotros esta celebración. Nos acompaña también Alejandro Vargas, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia. Alejandro, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias por la invitación y espero pues que este momento sea de interés también y de generar como reflexiones acerca de lo que ha sucedido en este 2019. Vale, perfecto. Está también con nosotros David Peña, quien es también profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia. David, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias por la invitación. Complacido de estar acá y también muy feliz de que el canal se preocupe por abordar estos temas que son tan significativos para la historia del país. Buenísimo, y nos acompaña Arnovi Fajardo, quien es historiador de la Universidad Nacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Arnovi, bienvenido a Debates UGC. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes y espero que no sea la única vez que esté acá compartiendo en este panel. No, chévere, bienvenido y de antemano sepa usted y bueno, sepan todos que este programa lo hacemos a partir de los invitados que siempre nos están sugiriendo también nuevos temas y de esta manera vamos alimentando la parrilla de Debates UGC y fue así precisamente que surge la idea de hacer un programa hoy que hable acerca del Bicentenario y que nos preguntemos qué es lo que se celebra. Antes de dar la palabra quiero invitarlos a todos los que nos están viendo, pues a que nos hagan sus comentarios, dejen sus comentarios en redes sociales. Tenemos nuestras redes de @ULAGranColombia en Facebook y en Twitter para que nos dejen sus comentarios acerca del Bicentenario. ¿Cómo vivieron ustedes el Bicentenario? ¿A qué celebraciones fueron? ¿Qué libros se leyeron? ¿A qué congreso asistieron? Entonces pueden dejarnos allí sus comentarios. También en @ULAGranColombia en Instagram, en @CanalTeleamiga en Twitter, @Teleamiga en Facebook y @TeleamigaTV en Instagram. Entonces allí nos pueden dejar todos ustedes sus comentarios y participar de lo que van ustedes a escuchar de nuestros panelistas. Y bueno, pues voy a hacer la pregunta de rigor, que es como se llama el programa, y es el Bicentenario. ¿Qué es lo que se celebra? Le voy a dar la palabra a Arnovi, nuestro invitado del externado, para que nos haga ese comentario introductorio. Bueno, muchas gracias de nuevo y con respecto a esa pregunta, ahí uno podría pensar en lo siguiente: si uno se queda solamente en la típica narración de colegio que es solamente en este año son los 200 años de la batalla de Boyacá, o como se ha tratado de hacer desde diversas instancias académicas, pero incluso también del gobierno, que son los 200 años de independencia definitiva de Colombia y la creación de un nuevo país, que incluso en el marco de todas estas conmemoraciones todavía estamos pendientes de una fecha que va a ser en diciembre, el 17 de diciembre, que sería los 200 años de la creación de Colombia por medio de una ley fundamental en el Congreso de Angostura. Bueno, pues bueno, entonces esa observación que hace Arnovi es bien importante porque quizá a veces no se le da como la dimensión, ¿no? Entonces, y ese comentario yo lo estaba pensando tal cual, ¿no? Es decir, como en el colegio
depende el nivel en el que uno esté, le enseñan eso, ¿no? Es decir, hubo la batalla de Boyacá tal y estamos en 200 años de eso y se empieza a pensar en eso. Pero es importante cultivar la transformación que ocurrió a partir de ese hecho histórico tan importante y cómo pues de ahí se deviene pues todo un país, ¿no? Con todo lo que tenemos en Colombia, pero se deviene todo un país y es precisamente eso lo que nos lleva a la celebración, pero yo también pensaría que a la reflexión justo con respecto a esto del Bicentenario. Mi querido Alejandro. Sí, con respecto a ese comentario que hacía Arnoví anteriormente, un poco la reflexión es también entender que el nacimiento de Colombia es un proceso y como proceso no podemos reducirlo solamente a una fecha, sino es un proceso y una temporalidad muy amplia. Nosotros podemos tener como punto de referencia la campaña libertadora, pero esa campaña libertadora que sucede durante todo 1819 tiene también unos efectos en el largo plazo y también unos protagonistas que no solo se reducen al escenario colombiano, sino que también es latinoamericano, porque conocemos aquí la presencia de, obviamente, la Legión Británica, tenemos presencia de militares venezolanos, ecuatorianos, entonces eso también marca que la celebración es de largo aliento. Viviana, su comentario con respecto a esto, ¿qué estamos celebrando? Entonces yo diría que comenzamos con el Bicentenario y a pensar en ese proyecto Nación. Entonces algunas veces se piensa que el proyecto Nación solamente se piensa en un periodo de tiempo muy corto y así debería continuar, pero no. Lo que hemos visto a lo largo del siglo XIX, siglo XX, es una transformación de este proyecto Nación en el que inicialmente se contaban con algunos sectores de la sociedad. Hoy, cuando lo celebramos, decimos, ok, ¿para dónde va mi país? ¿Para dónde va esta nación? ¿Qué es lo que nos hace falta de inclusión en nosotros en la sociedad para todos sentirnos que vamos hacia un mismo objetivo? Cuando en ese momento decimos, ok, somos independientes, vamos hacia adelante solos, digamos, sin corona española. Hoy en día, entonces, recordar ese bicentenario es a dónde también sigue Colombia, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, es importante reflexionar que ese proyecto Nación todavía aún lo seguimos construyendo, aún lo seguimos reflexionando y nos falta trabajar muchísimo todavía en esto, en los sectores tanto educativos, en el sector social, en el que vayamos revisando cada uno de esos elementos para decir Colombia, independientes y tenemos todos un mismo objetivo. David, y su comentario con respecto a esta pregunta inicial, ¿qué es lo que estamos celebrando en este Bicentenario? Pues más allá de insistir o repetir en lo que ya han mencionado los compañeros, creo que también hay una serie de dilemas y de tensiones en torno a la relación permanente de memoria e historia, que pues que se ha plasmado claramente en esta ocasión de este Bicentenario, donde encontramos que pues hay un debate en torno a qué fechas hay que conmemorar. Está el 20 de julio de 1810, pero tenemos esta batalla de Boyacá en 1819, que existe siempre el debate de qué es el momento, cuál es ese evento que debemos conmemorar, y de nuevo llega este Bicentenario de 1819 con una cierta polémica a veces un poco escondida de si estamos celebrando un evento primordialmente militar versus uno más civilista, que fue en 1810. Algunos que sostienen, como acá nos dijo Arnovi, ya la consolidación y el nacimiento de un Estado-nación, pero también hay otros eventos como la batalla de Carabobo que pues en Colombia no han tenido tal repercusión, no tenemos como tal una fecha de conmemoración. Entonces ahí vemos que también en torno a estas celebraciones de los bicentenarios vuelve y se agudiza esa tensión entre lo que es la memoria y la historia, y la memoria gira en torno a qué escogen los estados nacionales para conmemorar, cuáles son esas fechas que resaltan y por qué escogen esos eventos. Claro, pero la importancia... no ibas a hacer un comentario. Sí, es que es como para complementar lo que estaba diciendo acá David, y es acerca de al menos una parte de información que por ahí recogí, que fue
es que hace 8 días la Vicepresidencia de la República organizó un evento, un encuentro entre historiadores en los cuales estuvieron profesores de algunas universidades, pero también miembros de las academias nacional y departamentales de historia. Y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez nos explicaba que el objetivo está muy relacionado con lo que decía David, de esta reflexión en general de qué es lo que estamos celebrando, cómo lo vamos a celebrar y cuáles son los hitos que hay que recordar. Ahí la palabra era mucho de recordar. Y lo que llamaba la atención es que ella decía que se trataba de una serie de conmemoraciones que no se agotaban en este año, que empezaban el año pasado con la declaración de los 200 años de la declaración de Pori en el Casanare y que iban hasta 2021 precisamente con la conmemoración de los 200 años de la promulgación de la Constitución de Cúcuta, que eso va a ser como en agosto. Entonces lo que nos informaban a nosotros es que todo lo del referente al Bicentenario no se agotaba acá, sino que iba a seguir en los siguientes, al mínimo en los siguientes 2 años. Claro, o sea, que hay una proyección de una agenda pues, proyectada con respecto a una rememoración de estos diferentes hitos históricos. También para... Dime. No, y para complementar como el escenario académico que nombró nuestro compañero, pero también yo quisiera resaltar como también de la presidencia en el que se están realizando otras actividades, no solamente académicos, sino por ejemplo, en fiestas, en carnavales, y están dejando como muy presente este bicentenario, en el que no solamente entendamos, sí, en algunas veces los hechos históricos, pero otros al menos como que se sienta en esa alegría, por lo menos de cada pueblo, estos 200 años. Entonces es resaltar como que las celebraciones van por todos los ámbitos, ¿no es cierto? En el ámbito también muy del pueblo, que ellos aprendan a sentir y a conocer esta temática. Alejandro, ¿ibas a decir? Sí, precisamente como que el propósito de este gobierno es extender las celebraciones un poco para hacer contraste frente a lo que fue la celebración también del 1810. Pues el 20 de julio fueron eventos muy significativos y muy concretos. El propósito de esta celebración ha sido extenderlo a unos escenarios que pasan de lo institucional y van llevándose a, como decía la profesora Viviana, a unos escenarios un poco más de la cotidianidad de los colombianos. Entonces, desde ese punto, los ministerios en este momento se están moviendo en la celebración, ¿sí? El Ministerio de Defensa, cuando se celebró, por ejemplo, el 7 de agosto, hizo como una serie de medallas conmemorativas para las fuerzas militares. De igual manera, en este momento se están adelantando proyectos por parte del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, pero son proyectos que van a largo plazo. Es decir, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, son proyectos para el Congreso que se van a celebrar el próximo año. Entonces, aquí se están dando las celebraciones, de pronto no con el gran bombo como fue el 20 de julio, pero sí un poco más prolongándose en el tiempo. Y yo creo que también generando un poco más de conciencia alrededor del tema, que yo creo que de pertenencia, ¿no? O de conexión precisamente con los hechos, que creo que es algo importante. Vamos a ir a una primera pausa y ya regresamos con más de Debates UGC, hoy hablando de Bicentenario, qué es lo que se celebra para que ustedes, ya ahorita que estamos en estos tiempos ya casi finales del 2019, pues que ustedes también tengan un espacio pues, para reflexionar qué fue lo que se vivió durante este año en tantas actividades que hubieron relacionadas con el Bicentenario, no solamente organizadas por el país, sino también por diferentes instituciones educativas y departamentales y demás. Entonces, ya volvemos con más de Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC y como les decía, estamos hablando hoy de Bicentenario. Se ha celebrado el Bicentenario de diferentes maneras en diferentes espacios, pero pues sería interesante, Arnovi, en una forma breve, obviamente, aprovechando sus cualidades de historiador, que nos ayude a que nuestros teleamigos y teleamigas pues, que logren ir un poco más allá acerca de que estamos celebrando esto de la batalla del Puente Boyacá y qué más pasó en eso que usted nos hablaba de esa constitución como nación, como país, como Estado-nación. Bueno,
Ahí habría que hablar de algunos acontecimientos políticos, no solamente la batalla, sino también la consolidación de un proyecto que, sobre todo impulsado por Bolívar de un lado, pero también con una especificidad muy colombiana o en ese momento muy neogranadina, está presente, que es la integración entre Colombia y Venezuela en ese primer momento. Es un Bolívar que tiene una república organizada en los llanos de Angostura, en los llanos venezolanos. Al mismo tiempo es un territorio de Casanare, lo que es actualmente Casanare y Arauca, que en Pore precisamente dicen: nosotros somos el único territorio de la Nueva Granada libre, entonces nosotros reconstituimos una comunidad política que existió después del 20 de julio que se llamaban las Provincias Unidas. Entonces, de alguna manera, es una alianza muy coyuntural entre la República de Venezuela con las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que también se realiza por medio de la asociación entre Bolívar y Santander. Entonces lo que ocurre es la unión de estos dos ejércitos, Bolívar por un lado, entonces ahí es donde están los llaneros venezolanos, está la Legión Británica y están las tropas que Santander pudo organizar en Casanare entre 1817 y 1818. La unión de esas fuerzas es lo que permite la invasión del virreinato de la Nueva Granada por la ruta de los Andes, es el paso al páramo de Pisba y todo esto, caen sobre la provincia de Tunja y ahí se enfrentan con el ejército del rey. Es un ejército que está compuesto no solamente por españoles, sino también por muchos americanos, hay venezolanos, hay neogranadinos, y pues en una serie de combates, Gámeza, Paya, Gámeza, el Pantano de Vargas y finalmente la batalla de Boyacá, el ejército del rey es derrotado y lo que se logra con eso es la liberación de una parte del territorio neogranadino, la capital, que es como el momento clave de la campaña porque ahí se consiguen recursos, se consiguen voluntarios, pero también se libera el nororiente del país, es decir, los llanos, pero también la provincia de Tunja, la provincia del Socorro, hasta Pamplona, todos esos ya son territorios liberados y de ahí se hace una expansión. Se libera Antioquia muy rápidamente, se llega hasta el Valle del Cauca, pero quedan todavía territorios en los cuales la lucha va a ser más complicada. Toca liberar la costa atlántica, es decir, Santa Marta, Cartagena, toca liberar el sur del país, Popayán y Pasto, y precisamente ese proceso se va a hacer en los siguientes años. Es decir, la liberación definitiva de lo que sería el actual territorio colombiano duró otros 2 años y medio después de la batalla de Boyacá. Y al mismo tiempo que ocurre eso, pues ocurre el proceso político, que es la fundación de Colombia por medio de este Congreso de Angostura, que crea esta ley fundamental de la República de Colombia, que sería la unión de la Capitanía de Venezuela, la Capitanía y el Virreinato de la Nueva Granada, que incluiría lo que es actualmente Colombia y Ecuador y Panamá. Y eso, ese proceso pues también se sumaría a la convocatoria de un Congreso Constituyente que se reunió en Cúcuta, en la Villa del Rosario de Cúcuta, en 1821 y que saca la primera constitución ya de ese nuevo país. Bueno, pues buenísimo el recuento. Yo creo que fue fantástico para tan poco tiempo. Y bien interesante porque destaca un elemento que en la Gran Colombia, no sé si Arnovi lo sabía, dentro de nuestros principios fundacionales nosotros tenemos un principio que es ser una universidad bolivariana. Y bolivariana entendida sobre todo por el tema de la capacidad como de integración, de sumar, generar sinergias, ¿no? Para lograr transformaciones y cosas, y creo que ese fue, pues en efecto, pues un elemento que en ese momento funcionó. Pero también, yo soy psicólogo, entonces, haciendo una lectura de libros, pues de algunos libros de historia, por ejemplo el de Historia Mínima de Colombia, en algún punto se plantea también que de ahí en adelante algunas de las dificultades que pudo tener también el proyecto de país tenía que ver con los diferentes tipos como de personalidad. Yo ya lo estoy leyendo como psicólogo, que tiene el venezolano, que es muy militar, ¿no? Los del sur, que tenían otra cuestión, y nosotros acá en el centro quedamos como con otros rasgos de personalidad, que en efecto habían unas diferencias como que no sabíamos si sumar más para allá o más para el sur, y ahí generó pues también
algunas dificultades, ¿no? Pues en era esos momentos. como un chiste, un comentario satírico de la época decir que Venezuela era un cuartel, Nueva Granada era un colegio y que Ecuador era un convento. Es una cosa súper, era una reducción muy odiosa, pero era unas formas de como plantear los caracteres de cada pueblo. Caracteres, ujú, sí. Ahora, es que yo la lectura que hacía era eso, decía, habían diferentes rasgos de personalidad que, pues, que de alguna forma también pues se convertía en una variable, ¿no? Pues para hacer, pues, digamos que ya era un proceso complejo, pues para hacer el proceso aún más complejo, los diferentes rasgos. Sí, Alejandro. precisamente hablando de eso, la complejidad de las relaciones que es pensarse un proyecto donde hay muchas fuerzas de por medio. Nosotros tenemos como punto de referencia un poco a la imagen de Bolívar, la imagen de Santander, ¿sí? Pero más allá nosotros podemos reconocer que los militares venezolanos como Sublet, como Anzoátegui, ¿sí? Eran personajes páez, eran personajes muy valiosos en el momento en que se lideró la campaña y que todas esas personalidades implicaban carismas que estaban en permanente confrontación o en permanente alianza en un proyecto común. Ese proyecto común, un poco también como adelantándonos en el tiempo, nos lleva a ver que ya cuando se constituye la Gran Colombia hay un interés interno, es por de pronto ver la mejor proyección que se tiene para este territorio, incluyendo todas esas personalidades que estaban como en contraposición, culturales, unas culturas que si uno revisa un poco también de lo que era esa Nueva Granada, también aquí uno encontraba las diferencias entre lo que era un militar que pertenecía a la costa atlántica, un militar antioqueño, un militar del sur de Pasto, que fue tan complejo también en algún momento por parte de este grupo, de esta campaña libertadora, de conquistar. Entonces, en esa medida, esas diferencias también generaron que por un tiempo importante de la historia de este país se considerara la Gran Colombia como un proyecto que unificara en la cabeza de Bolívar un proyecto donde tantos carismas estaban de por medio. Sí, en efecto, es que es un escenario donde el tema, la palabra complejidad de verdad se vivió en todo su esplendor. Diana, tenías un comentario. Sí. Siguiendo con el tema de Bolívar, digamos, y su objetivo de integración, entonces vuelvo y lo traigo a hoy, adelantándonos en el que vale la pena que nosotros reflexionemos si tenemos una gran diversidad en nuestro país, ¿cierto? Cultural. Entonces aquí nuestros compañeros han hablado de la costa, del sur, aquí en los llanos orientales, reconocemos esa diversidad, pero si vamos a conmemorar este bicentenario, vale la pena conmemorar ese objetivo que él tenía con el tema de la integración, en el que reconozcamos lo diversos que somos, pero que al mismo tiempo somos uno y vamos por ese proyecto país que proclamaba entonces Simón Bolívar. Bueno, pero tuvo sus momentos, bueno, sus mercedes que son los profes en esa área, yo desde la psicología hablo. Tuvo su momento Bolívar, ¿no, David? Donde también decía, esta es la única forma es que yo mande ya, es decir, yo organice todo desde acá, porque la cuestión se nos puede salir un poco de las manos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué le lleva a tomar esa posición? Eso lo podemos contrastar con cosas que pasan ahorita en la actualidad. No, pues no se puede omitir que en esa serie de eventos hay una serie de proyectos encontrados y un punto central es que estos personajes en torno a los cuales empiezan a construir estas conmemoraciones, pues a fin y al cabo hacían una serie de cálculos en su momento que de pronto desde nuestro punto de vista pueden ser percibidos como autoritarios. Y es que en ese momento hay que tratar de pensar como el escenario histórico en sí mismo, y es que no todos tenían absolutamente claro cuál iba a ser el desenlace de este proceso, y no todos iban a ir al compás de un proyecto que se fue organizando tanto desde Caracas como desde Santa Fe y otros lugares, y por lo tanto existieron unas disonancias importantes, y esas disonancias muchas veces fueron resueltas de forma violenta. El punto es que cuando uno piensa el presente, y para acercarnos a estos eventos,
Creo que no hay que hacerlo en el típico ritual de cómo exaltamos el origen de nuestro Estado Nacional, los eventos que debemos exaltar, sino también entender aquellos elementos que quizás no nos resultan hoy en día tan placenteros recordar, pero que nos ayudan a entender que un proyecto de nación implica principalmente la participación y la aproximación a la diversidad. Y en ese momento muchas veces no existieron esos elementos. Había a veces la imposición de una forma o un proyecto y pues ya sabemos, hoy en día creo que somos más sensibles frente a ello, de que cuando pensamos en un proyecto de nación, uno solo, una vía, pues eso inevitablemente se traduce en violencia. Entonces también es aprender de esos elementos y no simplemente ver lo virtuoso de esos eventos, o lo que nosotros consideramos que es virtuoso. Sí, en efecto, yo creo que digamos que ese comentario que hace David del punto de vista, ¿no?, con el que se aborda esto, además va cambiando con la edad, yo creo. Porque claro, cuando niño, pues le enseñan es como claro, la pasión un poco por todo el hecho. Pero ya después cuando ya llega uno a estas edades, entonces ya uno se siente en un círculo y está los que por ejemplo son fans de Bolívar y los que no, los que tienen sus posiciones encontradas y no y demás. Entonces creo que es precisamente ya producto de hacer un análisis de los hechos que tuvieron que haber ocurrido para pues, llegar a este punto. Y una cosa que creo que es importante adicionar con lo que estamos hablando es que por fortuna generalmente se dice que uno aprende la historia para no repetir errores, pero yo creo que al contrario, el presente es el que nos ha ayudado a iluminar esos pasados. Y en ese presente yo creo que, claro, ahorita nos contaban de la gran cantidad de conmemoraciones y para más de uno surgió la duda de por qué otra vez otro bicentenario, y entonces ahí nos permite ir a nuevos tipos de reflexiones donde, como nos dijeron al comienzo, esto es una serie de eventos encadenados que no respondían a una lógica directa hacia donde íbamos, pero no solamente a ellos, sino a quitarnos esa visión maniquea entre buenos y malos, y en un momento, sí, entre colombianos y españoles, cuando ese escenario no se dio en ese momento. Era gente que estaba a favor de la monarquía versus los patriotas, y uno encontraba criollos a un lado y al otro, mulatos a un lado y al otro, y no solamente eso, sino que cuando preguntamos sobre la relevancia del conocimiento histórico, su enseñanza, pues en el escenario hoy en día, con estas generaciones que las consideramos globalizadas, pues hay que enseñar que eso no fue un proceso nacional, esto fue un proceso hispanoamericano. O sea, esto no solamente se ocurrió en este continente, también se dio en España. Ellos hablan de una independencia y por lo tanto que nuestros procesos históricos no se dan acá encerrados en estas fronteras nacionales, sino que siempre tienen una expansión y unas dimensiones mucho más grandes. En la medida en que nosotros hemos ido aprendiendo mucho más de esos procesos, creo que va transformando la forma como vamos percibiendo nuestro presente, y es que lo que ocurre acá no es un evento como esa idea de la excepcionalidad de la historia colombiana, somos excepcionalmente violentos, somos excepcionales. No, son una serie de procesos que siempre están encadenados junto a otras latitudes. Vamos a ir con este último comentario, una segunda pausa de Debates UGC y ya regresamos con más acerca del Bicentenario. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Bueno, estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando del Bicentenario, qué es lo que celebramos. Y bueno, antes de seguir con la ronda de participaciones y eso, ¿participaron ustedes en algunos de los muchos eventos que están relacionados con el Bicentenario? Hagan un comercial acerca de eso, ¿en qué estuvieron? No, porque un comercial sí estuviera ya haciéndose, pero ya pasó. Pero, por ejemplo, hubo, además de la actividad del Bicentenario que organizó la Vicepresidencia de la República la semana pasada, yo al menos tuve la oportunidad de estar en un congreso internacional que hizo la Universidad Nacional en el Museo Nacional y en el Banco de la República, acerca de estas conmemoraciones del Bicentenario. Entonces vinieron profesores de México, de Argentina, también hubo profesores colombianos y se mandaron participaciones, incluso ahí mandó un video Anthony McFarlane, que es uno de los grandes colombianistas
presentes. Y ahí se hizo una reflexión también en el sentido que estaba diciendo David, en un marco más amplio, no solamente el marco colombiano, sino el marco hispanoamericano en este caso. Entonces se reflexionó en general acerca de esas independencias que ocurrieron en otras partes, relacionándola también con procesos de guerra, procesos de paz y estos procesos de construcción nacional. También, bueno, esa no estuve, pero sí supe que hubo el Congreso de Historia en Armenia y pues se han hecho cosas en Señal Colombia, estuvieron transmitiendo conmemoraciones regionales en todas partes, van a seguir con otras cosas, va a salir un libro, el libro del Bicentenario, que es de Credencial, de la revista Credencial, y han salido publicaciones varias. Uno de los libros que se vendió más como pan caliente fue uno que publicó El Externado, el de Daniel Gutiérrez, acerca de un relato para todo el mundo acerca de la campaña libertadora de 1819. Buenísimo. ¿Y Vivi, tú en qué estuviste? Pues yo estuve en una actividad deportiva, de hecho, que organizó el Ejército Nacional en Sumapaz. Fue una actividad de ciclismo, se realizó en agosto, a finales de agosto, y efectivamente era la conmemoración del Bicentenario. Y asimismo, 2 meses antes, en el Quindío también se realizó otra actividad deportiva que la organizó también el Ejército Nacional. Entonces, por eso estaba haciendo referencia que no solamente era como el ámbito académico, sino que también se estaban acercando a la población, porque en la medida en que hacemos recorridos, que tocamos algunas veredas, algunos corregimientos, pues la gente también está ahí como muy feliz, como muy activa con nuevas personas que van pasando, con actividades, y asimismo van entregando como tema de bicentenario y van reconociendo al menos que se está celebrando algo. Entonces esas fueron las actividades en las que participé. Muy chévere. ¿Y Alejandro? Sí, particularmente para la celebración el Ministerio de Educación lanzó 2 convocatorias para propuestas pedagógicas adelantadas en aula que permitieran la didáctica de la historia y la enseñanza de esos procesos alrededor del Bicentenario. Alrededor de eso, en este momento, tenemos 2 proyectos que se presentaron a esa convocatoria del Ministerio de Educación y estamos esperando un poco cuál es la respuesta del Ministerio, pero un poco pensando también en eso es que la didáctica nos llevó un poco a utilizar un escenario de práctica que tiene la licenciatura en Ciencias Sociales de la universidad. Por cierto, aprovecho el espacio para hacer la publicidad. La cuña, sí. Y el museo, la Quinta de Bolívar, es un escenario de práctica de la licenciatura y allí tuvimos la oportunidad de algunos practicantes tener la posibilidad de compartir con el presidente en un espacio que se abrió que fue Año 9 de la Independencia, que es una exposición adelantada por estudiantes de la licenciatura y en donde se resaltó uno de los cuadros más representativos de este bicentenario, que es el cruce del páramo de Pisba. Entonces, como que todos estos elementos también han estado muy cercanos a la licenciatura y sí, estaba presente. Genial. ¿Y David, ¿usted algo particular? Curioso para un historiador, no me sobra tiempo, entonces no he podido visitar muchos, pero vi la exposición de una serie de eventos que realizó el Banco de la República, unas conferencias en la Biblioteca Luis Ángel Arango, también los eventos que realizaron en Montería, y me llamó la atención que en Montería no vi un gran despliegue de actividades, se quedaron casi centradas mucho en la función del Banco de la República en esa ciudad, pero lamentablemente no mucho. Vale, y la Gran Colombia hicimos una semana académica que el tema era Bicentenario, que hubo actividades muy académicas, desde ciclos de charlas, conferencias, exposiciones fotográficas, hasta muy lúdicas como cómo te llamarías hace 200 años y no sé qué, según la fecha de nacimiento. Nosotros hicimos algo así también en el externado ahorita en octubre, así en ese sentido como muy de nosotros, pero también es muy interesante ese tipo de ejercicios. Sí, bueno, muy chévere. Bueno, ¿y qué retos se nos vienen ahora? Ya vienen otros 200 años, nosotros no vamos a estar obviamente en la próxima celebración, a menos que haya alguna transformación en la medicina próximamente y nos podamos
no sé, criogenizar y despertarnos para la próxima celebración. Pero ¿qué retos se vienen, Vivi? ¿Qué retos se vienen para estos 200 años? ¿Qué reflexiones? ¿Qué transformaciones? Uy, yo veo reflexiones en muchos ámbitos. El primero, tomando en cuenta esas actividades que se van a dar por los próximos 2, 3 años, yo veo muy importante que esas actividades le puedan llegar a nuestros chiquitos, a los niños, realmente, porque al fin y al cabo ellos son el futuro, ellos son los que van a llegar a estos 100, 200 años más, y que ellos aprendan a tener como ese sentido de pertenencia de su país, de los procesos que se han venido dando, y ojalá que le puedan llegar un poco a ellos y asimismo tomar ese otro rumbo, pues de lo que hemos vivido, un poco del tema del conflicto, y como estamos en un escenario de posconflicto, pues creo que es el ambiente perfecto para ellos, para que aprendan a reflexionar sobre ese pasado, pero a tomar esos otros caminos ya en un escenario posconflicto, de paz, y a reflexionar para esos bicentenarios en el futuro que se nos viene. Realmente yo lo veo más porque para ese escenario de los niños, que nos puedan llevar a ese proyecto país de integración que nos decía Simón Bolívar en su momento. ¿Será que le hace falta de pronto a las escuelas, a los profesores de las licenciaturas, que en las escuelas, los colegios haya una mayor conexión de los niños con la historia? Este tema del llamado a retomar esa cátedra clásica de la historia en los colegios, ahora hay una obligatoriedad con retomar eso. Es una muestra de que algo se nos estaba quedando o una generación se nos quedó como sin algo importante, no sé. Pues ahí la vicepresidenta, por ejemplo, la semana pasada decía: quitaron la historia, o sea, lo puso en esos términos, quitaron la historia patria de los colegios y las clases de ética y de cívica hace 35 años, ¿qué esperaban que saliera de la generación de ahora? Fue como más o menos el reproche que se hizo. Ajá. Y está como muy en esa onda, al menos desde el punto de vista de la política de Estado de este gobierno, lo que nos querían dar a entender a nosotros, y pues qué tan receptivos fuimos, pues bueno, ahí sí lo podemos dejar en cada persona que estuvo en ese momento. Hay que hacer como una revisión de los relatos nacionales, y a partir de ahí, muy encompaginado a lo que decía Viviana, hacer todo este ejercicio de una reconstrucción del relato histórico y de cómo nos hemos visto, porque más que un proyecto político, incluso un modelo económico y todo eso, creo que estaban apuntando a que si no se parte de ahí, de ese proceso educativo, entonces no se podría hacer algo para el tricentenario, aunque eso estaban como por ahí, eso fue como lo que nos dijeron a nosotros esa vez. Ok, David. Bueno, pues sí existe Colombia en 100 años, porque pues ese es el azar de la historia. Nosotros suponemos que un proyecto va a estar siempre, pero pues ojalá estando el proyecto nacional de aquí a allá. Yo creo que uno de los grandes retos, y siguiendo la línea de lo que han expuesto, es que hay que cambiar el enfoque a partir del cual hemos venido pensando y enseñando la historia. Y este bicentenario, por lo que he visto el trabajo de las personas que estuvieron en torno a la conmemoración, sí hay una gran oportunidad para cambiar eso. Al encontrar ese escenario mucho más complejo y diverso de 1819, hay que ir pensando también en el resto de procesos históricos de nuestro país y salir de esa prisión historiográfica en la que una vez entramos, de considerar que Colombia es una nación a pesar de sí misma, como es el título de una de las principales obras de uno de los colombianistas más destacados. Y yo creo que eso nos ha conducido muchas veces a no entender, por ejemplo, las dificultades que ha tenido la sociedad, pero los esfuerzos también para superar ciertos momentos difíciles, lo que la sociedad le ha apostado a transformar, y no simplemente verlo como una cadena de sucesos trágicos que cada vez van desembocando en una situación de pérdida, porque eso tiene unas consecuencias graves. Cuando hablamos de la cuestión de la enseñanza en los colegios, pues yo tengo el recuerdo de cuando a mí me enseñaban historia, sí tenía esa connotación de Colombia no tuvo, debió haber sido de otra forma, ¿por qué no nos pasó esto, no nos pasó aquello? Y eso afecta en algún momento en los ciudadanos que se van formando. Entonces el reto sería que hay que pensar de formas diferentes nuestro pasado, para que dentro de 100 años por lo menos tengamos una sociedad mucho más tranquila en muchos términos.
Y Alejandro, en los colegios, ¿hay un reto ahí puntual con ese tema de la historia de los colegios, el bicentenario, la pertenencia de los niños y los jóvenes con el país? Claro, total. Ese reto que tenemos en este momento es el de poder, como decía Felipe hace un momento, el de poder brindar unas reflexiones un poco más positivas y propositivas sobre lo que es este escenario llamado Colombia, y también mucho insistiendo con algo, y es el tema del diálogo. El diálogo que ha sido, si bien una situación que ha sido compleja de construir en muchos de esos escenarios de conflicto y de situaciones políticas que hemos vivido, también el diálogo ha sido el escenario por el cual Colombia también ha tenido momentos de su historia donde ha podido dar un paso hacia adelante, hacia la construcción de unos acuerdos. Y desde esa perspectiva, el reto en la enseñanza de la historia como tal está enmarcado en la posibilidad de visibilizar toda una cantidad de identidades que muchas veces en torno a estas festividades se deja a un lado. Y es como, me parece aquí como particular y mencionar, hace unos días viendo Señal Colombia en un espacio para niños, estaban mencionando al general Agualongo. Él fue uno de los que más resistió la presencia de Simón Bolívar en el sur, en Pasto. Y al final la pregunta es, bueno, ¿y por qué lo mencionan? Perfecto que lo hayan mencionado, porque es un hombre que, entendiendo su situación y sus circunstancias, no estuvo de acuerdo con el proyecto de Simón Bolívar, pero lo mencionamos porque eso hace parte de todas las situaciones que se presentaron en torno a la presencia de los afrodescendientes, de los indígenas, que fueron muy valiosos y muy importantes para la historia de este país. Entonces, pues los retos están ahí. Yo sí tendría una pregunta y es como de un poco desde el otro lado. Es que cuando uno da como estas clases de historia a jóvenes que llegan ahorita a sus primeros semestres de universidad y uno se encuentra con ese desconocimiento casi total de estas cosas. Entonces, en conversaciones con otros colegas allá en el externado, nos quedábamos con la duda de cómo establecer como un puente entre todo lo que se hace en las universidades y en los espacios académicos, es decir, todos los trabajos que se han hecho sobre todo esto, cómo llegar a transmitirlos de una manera más efectiva en los ámbitos de los colegios para la formación de los niños. Es que siempre nos quedó como la inquietud de que lo que nos produce en las universidades no llega, no se transmite, entonces nos quedamos como es culpa de nosotros o es culpa de las políticas educativas del gobierno o cómo se puede resolver ese problema. Entonces ahí yo planteo esa pregunta para todos. Sí, que es clave, es decir, que por ejemplo si las universidades tienen grupos de investigación, centros de investigación, maestrías en educación y demás, por ejemplo la Universidad de la Gran Colombia, eso, estoy de acuerdo en que se deben estar reflexionando y generando obviamente cada vez más estrategias didácticas para poder llegar a transformar los procesos educativos en los niños y en los jóvenes, precisamente como para que no lleguen a la universidad. Yo entiendo lo que señala Arnovi, en la universidad también tenemos obviamente historia de Colombia, historia del mundial, y uno ve en redes sociales y pone como historia de Colombia, la clase más aburrida, no sé qué. Sí. Y uno dice, wow. Es decir, yo no sé si me angustio o qué hago cuando veo un mensaje de esos en redes sociales, además orientado por el profesor Bosenberg, que es una eminencia en ese tema, y uno dice, wow. Entonces, para que no pase, hay algo que tenemos que hacer para que no pase eso, y creo que eso está en manos de nuestros futuros licenciados precisamente de ciencias sociales, ¿no? Sí, precisamente desde esa reflexión, un poco lo que se ha pensado con la licenciatura y la transformación que existe en este momento con la nueva malla es pensarse unos escenarios donde la didáctica de la historia es muy importante, lo mismo que entender que el pensamiento histórico no parte del reconocimiento de unas fechas puntuales, sino que pasa también por el reconocer que la construcción de la historia parte desde la memoria, desde cuál es la fuente, desde unas reflexiones de unos procesos y de unos acontecimientos históricos,
y que desde ahí es desde donde se pueden ir construyendo como esas reflexiones que esperamos que los chicos cuando vayan a ejercer su profesión como puedan lograr en los colegios. Entonces, por ese lado, muy fuerte el tema de la didáctica. Ahí mencionar que hay trabajos muy fuertes adelantados en didáctica de la historia, utilizando herramientas tan sencillas como el cine, como el museo, ¿sí? Y que desde ahí proyectos integradores, o sea, hay cualquier cantidad de herramientas para adelantar esa enseñanza de la historia un poco más cercana y un poco más efectiva también pues, en las dinámicas de esta generación. Claro que sí, vamos a ir a una última pausa con este comentario, que es una reflexión bien interesante, porque yo, por ejemplo, claro, yo sí tuve historia, pero tengo más años que ustedes, estoy seguro. Yo sí tuve historia, pero mi historia era fecha de tal cosa, batalla tal, batalla tal. Fundación de tal fecha, pero no había esa lectura del contexto que es tan importante para, verdad, entender, incluso para generar conciencias de por qué somos así, de cómo la sociedad se construyó de esta manera. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC y hoy estamos hablando de Bicentenario, qué es lo que celebramos. Hemos hecho pues un recorrido y diferentes reflexiones acerca del Bicentenario, sobre todo de cómo se vivió y qué reflexiones se fueron generando. Y nos íbamos en el último momento, ya para este momento de cierre, hablando de academia, que yo creo que es bien importante establecer o hablar o señalar el reto que debe tener la academia con respecto a, no solamente a la celebración, sino con respecto a la enseñanza y a la apropiación de la historia, ¿no? Y Viviana y David iban a hacer un comentario al respecto, justo. Claro, para mí el reto es realmente las universidades y los colegios que puedan generar un diálogo. Encontramos, como el profesor nos decía, entonces que llegan niños a la universidad y efectivamente en el tema de historia no lo reconocen muy bien. Entonces es efectivamente que en la universidad hay investigación, realizamos investigación, pero no tenemos ese puente de esa investigación que se realizó no pasó al colegio. ¿Qué pasa ahí? Entonces necesitamos un diálogo de no solamente primaria, secundaria, parte de universidad, no, estamos en un mismo mundo y empezar a generar esas estrategias, estrategias pedagógicas también para poder favorecer a los colegios y poder estar en ese diálogo permanente, ¿no? David nos hablaba de una desintegración entre el programa de historia y enseñanza de la historia. Sí, yo creo que una de las consecuencias de haber excluido la historia de la educación básica fue que las reflexiones en torno a la didáctica de la historia son no lo suficiente o necesariamente fuertes en Colombia. De hecho, quienes abordamos el problema en algún momento de didáctica de la historia, muchas veces recurrimos a material externo al país porque al interior las reflexiones son muy débiles y es lamentable porque a nivel de la investigación de los programas en historia que hay en el país, sí encontramos un gran trabajo, una transformación historiográfica, pero hay muchas licenciaturas, por ejemplo no es el caso de la Gran Colombia, pero sí hay en otras universidades donde el componente de historia es muy débil. Entonces ahí llegamos al escenario que usted nos dice, es terrible que las clases de historia se vayan a volver aburridas y si en las universidades ni siquiera hay muchos que han debilitado eso, pues cuáles van a ser esos docentes encargados de enseñar. Y por ejemplo, el problema no se resume en enseñar la historia, sino en cómo se va a enseñar. Y hoy en día no solamente es el problema de la fecha, de que el estudiante que se memorice un montón de fechas que realmente no es un conocimiento realmente ni consistente ni útil, sino que ya hoy en día la enseñanza de la historia debe dirigirse a que el estudiante se sienta tenga un papel más activo, que sienta que él transforma, que sienta que él hace parte. Entonces es también debilitar esa autoridad del profesor que echa cuentos y habla todo el tiempo de qué fue lo que pasó, sino que es tratar de lograr una acción mucho más activa de parte del estudiante. Y para ello necesitamos una vinculación mucho más fuerte entre el problema de la enseñanza y el problema de la investigación histórica. Arnovi, una pregunta, reflexión, desde la historia. A partir de estos 200 años, ¿qué aprendizajes debería tener el país
para tratar de llegar al tricentenario, ya que David nos proponía. No, pero ahí también hay otros problemas que tienen que ver incluso con los discursos que se desarrollan en las universidades y a partir de los cuales se crean muchos trabajos académicos, porque ahí se mezclan problemas metodológicos, ahí se plantean problemas incluso ideológicos sobre darle cierto peso a ciertos actores en comparación a otros. Eso detrás tiene incluso su pequeño discurso político. Entonces, de aquí a la construcción de los 300 años de un relato que sea capaz de ser lo suficientemente incluyente, pero que también promueva los valores que nosotros creeríamos que serían los más apropiados, y esa sería otra pregunta para plantear en el diálogo de las academias si queremos ser democráticos, incluyentes, republicanos, tener como el equilibrio entre derechos y deberes o cosas así, eso implicaría no solamente el discurso, sino el diálogo entre muchos sectores, lo que proponga el gobierno, que tendrá su proyecto detrás, y ahí dependiendo del gobierno de turno que esté, pero también con los que están aprendiendo las licenciaturas en ciencias sociales, pero también con los historiadores que vienen de ciertas escuelas, porque si nos quedamos con una escuela en particular, ese va a ser como el discurso hegemónico, y en esa clase de diálogo sí nos meteríamos en muchos problemas, porque terminaríamos invisibilizando o borrando o ignorando no solamente otros acontecimientos y otros procesos, sino también otros actores que también tienen derecho a manifestar su voz. Vale, pues bueno, con este comentario final hemos llegado ya al cierre del programa de Debates UGC de hoy. No me queda más sino pues agradecerles a todos ustedes su compañía, sus aportes de hoy, que estoy seguro que todos nuestros teleamigos y teleamigas lo disfrutaron y de verdad se empaparon también un poco más de esta celebración del bicentenario que tuvimos durante todo este año 2019. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y como siempre los esperamos todos los martes en un programa más de Debates UGC. Chao, chao.